Muy bien, seguimos aquí en Alguien nos va a salvar. Ya está nuestro invitado y como bien decía recién el doctor Claudio Calabresi, un tema, lo que ha hecho este invitado por la seguridad, ¿no? Y en un año de elecciones, a meses, a días, un mes de tener las PASO, 3 meses de las generales, uno de los temas más importantes que tiene la provincia de Buenos Aires es la economía, por supuesto, pero el otro, palo a palo, la inseguridad en el conurbano profundo. Mirá, hoy vamos a ser breve, así le damos paso a nuestro invitado, que es un lujo tenerlo acá hoy con nosotros en el piso. Hoy el 70% de la población está mucho más preocupada por la inseguridad que por la pandemia de coronavirus. Imagínate que el mundo está preocupado por la pandemia, nosotros acá, nuestra población, un 70% de ella está más preocupada por la inseguridad que por la pandemia. Realmente esto es algo terrible. Esto al menos es percibido así por todas las personas que han sido consultadas por el monitor de inseguridad del Observatorio de Psicología Social Aplicada de la Facultad de Psicología de la UBA. Corrupción, pobreza, inflación son otras de las grandes preocupaciones que por supuesto también le vamos a preguntar a nuestro invitado. Preocupaciones de la ciudadanía. Las percepciones varían, por supuesto, según el lado de la grieta, ¿no es cierto? Siempre nos pasa lo mismo. Pero bueno, la pandemia de coronavirus no se refleja como un tema prioritario, esto en contraposición a la inseguridad, ¿no? Según fuentes del Ministerio de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, se cometen o se reportan al menos diariamente 511 delitos por día. Cada 3 minutos se comete un delito en la provincia de Buenos Aires. Realmente esto es terrible, ¿eh? Es terrible y pareciera que nuestro invitado haya pasado de moda, porque hoy los medios, que antes se mataban por tenerlo en sus estudios, me comentaba fuera de aire que los medios del interior del país lo siguen llamando mucho, lo que no pasa de moda, sino que cada año se fortalece más, es la inseguridad. Por eso está con nosotros Juan Carlos Blumberg, ya un amigo de la casa, un amigo nuestro, un vecino, porque sos de Martínez, ¿no? Sí. Juan Carlos, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, Chacorro, y al doctor Claudio Calabresi. Un honor estar con ustedes en este programa y lo que ustedes defienden, digamos, para que tenga conocimiento de la ciudadanía, ¿no? Juan Carlos, hablamos fuera de aire, y yo te preguntaba, los medios hoy no te están llamando tanto, me decís los del interior. ¿Cómo ves esa situación vos? ¿Cómo está ese termómetro? Viste que los medios muchas veces somos implacables, ¿no? No tenemos tanto corazón, pero el tema de la inseguridad sigue y es una de las primeras preocupaciones del bonaerense. Bueno, yo creo que el tema estamos en una gravedad importante donde todos los días se suceden cosas en distintos lugares y en especial en la provincia de Buenos Aires, donde tenemos nuevamente secuestros. Fíjese que ese señor López, que lo secuestraron a Ituzaingó, lo llevaron a su casa, tiroteo, por suerte detuvieron a esos 4 delincuentes, pero digamos, todos los días hay hechos graves de inseguridad, donde la gente que sale a trabajar le roban las zapatillas, le roban los celulares. Lo que tenemos de los motochorros que realmente están al orden del día, cuando eso se podía de alguna manera haber atacado, profundizado el tema, como lo hicieron en otros países, como lo hizo Inglaterra, ¿no? Inglaterra redujeron un 95% los motochorros, solo con una disposición, con un sistema, digamos, que la policía tiene cuando ve un tema que actúa un motochorro, lo que tiene la policía tiene que chocar a los individuos con el vehículo directamente. Pero, bueno, y ahí es la pregunta que nos hacemos siempre. ¿Cómo tiene que actuar la policía? Porque cada vez que un policía saca su arma en defensa de la ciudadanía y por supuesto contra un delincuente, resulta que si la bala le entró de costado, que si iba corriendo, lo que un juez a lo mejor tarda 1 año o 20, como en los casos de corrupción que superan los 20 años y con instancias diferentes, se toman años para resolver una causa, resulta que a un policía le exigen que en 1 segundo cumpla todos los requisitos, tenga la mejor decisión.
O sea, ¿qué es lo que pasa con eso, Juan Carlos? Bueno, yo creo que todo viene de una mala... Primero, que no le estamos dando los elementos necesarios. Yo me acuerdo bien, en el año 2004 yo traje acá las pistolas Taser. Me acuerdo, la presenté en el programa de Grondona y lo de Majul. En el año 2004. Ah, no sabía eso. Sí, la trajimos, la llevé, la exhibí. Y me acuerdo cuando salimos con ese tema, enseguida salieron a atacar las madres de Plaza de Mayo, diciendo que eso era una picana y demás. Bueno, me puse contento cuando en la época de Patricia Bullrich se habían comprado esas pistolas Taser. Yo me acuerdo bien en Estados Unidos de esos ejercicios que nosotros practicamos con esas pistolas, y me acuerdo que había en esa 5 policías, digamos, que practicaban karate, y los tipos estaban los 5 agarrados y disparando a la pistola caían los 5. O sea que era impresionante. Y estuve en ejercicio, inclusive de la policía, donde, digamos, cuando le disparaban, el delincuente pedía por favor que no le tire de nuevo. Pero digamos, ¿cómo podemos dar un elemento, un arma de ese tipo que puede, en lugar de lastimar a la gente, se lo detiene y el individuo queda detenido sin lastimarlo, sin tener que llevarlo al hospital? Y eso hoy hay pistolas Taser que trajeron que no las pueden utilizar porque no están habilitadas por el RENAR. Esto es una joda, realmente no hay una intención de y fíjate qué pasó con el caso Chano. Bueno, Chano, es evidente, ahí automáticamente el individuo podía haber quedado inmovilizado. Hoy en Estados Unidos hay otro tipo de inmovilizaciones, aparte esta como es la pistola Taser, hay otro que sale como un lazo eléctrico que el individuo queda agarrado, o sea, dispara un lazo que se le dispara a las piernas. Es decir, hoy las democracias más avanzadas del mundo utilizan este sistema de reducción todas las policías del mundo las tienen. Y además, cuando yo escuchaba a veces periodistas que hablan en el programa, inclusive de La Nata, cuando sucedió esto de Chano, pero hablando de disparate del policía, que el hombre, porque tenía solo en Estados Unidos, en otros lugares del mundo, si uno se arrima a 7 metros de distancia, digamos, a la persona con un cuchillo, le tiene que disparar. Esa es la instrucción que tiene la policía en el mundo. No, y acá yo quisiera hacer una salvedad, porque nosotros tocamos el tema junto con Marcelo Chocarro acá en nuestro programa, justamente cuando tocamos el tema de adicciones y lo hablamos en profundidad en ese momento con nuestro entrevistado que tuvo un caso personal. En el caso de Chano me parece que no era un caso de inseguridad, fue una mamá que llamó al Estado pidiendo ayuda porque su hijo estaba en un cuadro psicótico. Ahí me parece que voy con vos en el tema de que al policía hay que proveerle las herramientas para que pueda trabajar tranquilo, pero también nos ponemos en el lugar de que si lo único que tiene el policía es un arma de fuego con munición letal y viene una persona con un cuchillo y los convocaron, lo único que puede hacer el policía es extraer el arma y defenderse. Por supuesto, además en el mundo, por eso uno a veces escucha, digamos, en este caso periodistas y demás, que están terriblemente equivocados, porque el protocolo de las policías de Estados Unidos, de Alemania, de muchas otras, el individuo que con un cuchillo se acerca a 7 metros de la persona, le tiene que disparar. Tenemos el caso de acá en Figueroa Alcorta, que lo recordamos, en la Puerta del Malva, el inspector Juan Pablo Roldán, que murió justamente por las heridas producidas por un cuchillo, y aún habiéndole él disparado con arma letal, ¿no? No, además las personas que están drogadas están terriblemente descontroladas y tienen mucho más fuerza, digamos, en ese momento cuando actúan, ¿no? Juan Carlos, volviendo un poquito al tema de la inseguridad, nosotros decíamos recién en la introducción que cada 3 minutos se comete un delito en la provincia de Buenos Aires, y según la propia estadística del Ministerio, entre enero y mayo de 2021 se cometieron 77.220 delitos en la provincia de Buenos Aires. Vos que sos un ciudadano de la provincia de Buenos Aires y que tanto has hecho por la inseguridad, por combatir la inseguridad, lo seguís haciendo a la edad que tenés con esa lucha incansable. ¿Qué te parece? ¿Cuáles serían las herramientas que se están necesitando? ¿Qué es lo que está sucediendo? ¿Por qué no se puede hacer nada contra la inseguridad?
Bueno, yo creo que una de las primeras cosas es que los delincuentes tienen 95% de posibilidades que no les pase nada. Ese es el primer problema. O sea que si nosotros miramos las causas, cómo las mandaban a archivo, constantemente, sin investigar. O sea, entonces eso es gravísimo. Entonces el individuo hace lo que hace y tiene poco riesgo de caer preso. Eso es el primer problema. Y esto tiene que partir del poder político, donde tiene que decir, bueno, vamos a combatir realmente la inseguridad como corresponde. Uno ve, digamos, el trabajo que teníamos estadístico, que hacía Patricia Bullrich, realmente muy bueno, donde nosotros estábamos muy relacionados con ello y teníamos los elementos como para poder ver cómo se iban mejorando las cosas. Pero hoy realmente si uno mira la situación del país, es grave en todos lados. Y para mí es un lugar terrible. Usted fíjese, es la zona de Rosario, donde está dominada por el narcotráfico y donde tenemos, por ejemplo, el otro domingo, 22 horas, le balean el negocio a un señor porque ya no pagaba lo que tenía que pagar, digamos, para una protección. Imagínense, una mujer que estaba ahí, digamos, para esconderse los disparos, murió, pero no porque le pegó por un ataque al corazón, en pleno disparo. Entonces, todos los días uno ve cuadros que realmente son terribles y uno ve que se hace muy poco. Juan Carlos, desde aquel 1 de abril de 2004, cuando convocaste a la Plaza de los Dos Congresos, 400.000 personas. 350.000. Cuando usted el otro día calculaban 4 personas por metro cuadrado. No, yo te lo voy a decir desde mi lugar, desde mi experiencia. Yo estaba parado en un lugar, un local que había inaugurado un amigo, en Quintana y Montevideo. La gente llegaba hasta ahí. Es algo que nunca más me voy a borrar de mi memoria. Y no te conocía. Y de aquel momento esa lucha que comenzaste y mucha gente cae en el camino, ¿no? Mucha gente que ha tenido tragedias como la tuya ha quedado en el camino, hoy ya están en sus casas, de alguna manera conviviendo con esa tristeza, no se recuperan nunca más. Vos seguís día a día, más allá de los medios, lo que todos los días nos llegan por WhatsApp, nos llegan en las redes. Y atendemos mucha gente que digamos ahora uno ve vienen con preocupaciones. Lo que llega muy seguido son padres con la problemática de la droga de sus hijos, donde realmente veo que se hace muy poco. Y claro, hoy me llega un WhatsApp donde Patricia Bullrich estaba en Salta, digamos, y uno veía los hangares donde teníamos los aviones y están vacíos. O sea, los aviones los sacaron, que eran lo que tenían que combatir el narcotráfico que cruzaba, y tienen los radares parados. Esto es una joda. Yo me acuerdo bien cuando estaba el ministro de Seguridad de la provincia, que tenía el otro cargo a nivel nacional. El individuo le avisaba cuando apagaban los radares. Imagínese, hay cosas que uno no le entra en la cabeza, el disparate que hacen funcionarios, ¿no? Sí, realmente terrible. Bueno, esto que está diciendo Juan Carlos, él se refiere también al trabajo que hace la Fundación Axel Bloomberg, que es una fundación justamente que Juan Carlos la tiene hace muchos años, y le presta colaboración a un montón de personas en consulta por delitos, víctimas de delitos, la gran mayoría. ¿Querés hablar un poquito de eso, Juan Carlos? Bueno, sí, nosotros hemos acompañado a 972 personas, víctimas, realmente acompañándolos en los juicios, acompañándolos, mucha gente de abogados, como ha ayudado el doctor Claudio Calabresi desinteresadamente, y yo creo que hay mucha gente que padece. Hoy tenemos, por suerte, digamos, logros que había hecho en ese momento Vidal, que las víctimas tienen que ser avisadas, digamos, cuando hay una petición de una salida transitoria, una libertad condicional. Fíjense que... ¿Eso no se cumple hoy por hoy?
se cumple. Por ejemplo, hace poco, de esta mujer que había sido inclusive diputada, que le mataron a su hijo en Quilmes, imagínense, a mí me llamaba la jueza de Quilmes si yo podía conseguir el teléfono de la damnificada para poderle avisar que había que hacer una... Uno ve que el desorden que hay a nivel de justicia es terrible. Bueno, nosotros tenemos, digo nosotros porque yo ahí soy abogado de Juan Carlos, bueno, nosotros tenemos permanentemente presentaciones de los hermanos Díaz para irse a la casa. O sea, han puesto todas las excusas posibles. Los asesinos de Axel, el coronavirus, el cuidado de los hijos, que es... Si nos ponemos, si hacemos un paralelismo sin entrar en comparaciones de delitos, porque en el caso de Vudú, de Amado Vudú, es un hecho de corrupción, y en el caso de los hermanos Díaz es un hecho de sangre gravísimo que por supuesto mereció perpetua como corresponde, pero una de las presentaciones que hizo uno de los hermanos Díaz fue porque tenía hijos chiquitos y tenía que ir a cuidarlos. O sea, realmente es una burla para la familia de las víctimas. ¿Cómo estás vos hoy, Juan Carlos? ¿Cómo está tu familia? Bueno, yo estoy, digamos por mi temperamento, por mi forma de ser, digamos, en actividad. Estoy en actividad, atendiendo la fundación, atendiendo la fábrica, atendiendo un montón de gente, tratando de ayudar a otros, inclusive en este momento empresarios con problemas, ¿no? Que están con serios problemas, y bueno, porque el problema se presenta a toda la gente. Entonces, mi actividad es 7 días a la semana, de la mañana a la noche, así que estoy realmente ocupado, pero contento porque uno todos los días, cuando llega la noche, hace un balance, ve lo que hizo de positivo, lo que sirvió, lo que uno hizo, ¿no? Juan Carlos dice, Juan Carlos se define como un fanático del trabajo, dice que para él trabajar es una alegría siempre. Sí, bueno, a mí me divierte trabajar. Yo me acuerdo, yo atendía 5 empresas a la vez y cada una tenía un portafolio. Y todos los días salía con el avión a distintas provincias. Así que tengo escuelas, digamos, que uno la acompaña. Pero qué orgullo, Juan Carlos. Y digamos, donde a veces los informes, uno lo iba escribiendo en el avión, inclusive. Y qué ejemplo, ¿no? Qué ejemplo para, más que nada en un día de domingo, ¿no? Que uno por ahí tiene un poquito más de tiempo para reflexionar, para ver dónde está parado, lo que ha hecho, lo que le falta, las quejas que tenemos. Y bueno, lo que ha contado Juan Carlos es un lindo ejemplo para todos nosotros. Nos vamos a ir a una pequeña pausa. ¿Te quedas, Juan Carlos? ¿Cómo no? Hasta que termine el programa. En un ratito vamos a estar hablando con Diego Frutos, porque se viene una linda movida en Patagonia. Ahí están con el problema de los mapuches. Sí, eso es un disparate, realmente esto es lamentable, donde del gobierno nacional se impulsa con todos esos falsos mapuches y destruyendo casas, quemando, realmente realmente de terror. O sea que tenemos una ministra de la seguridad, bueno, lo ha dicho, que realmente es lamentable. Lo ha dicho el candidato a senador por Chubut. Frederick defiende a los delincuentes. Nos vamos a una pequeña pausa, ya volvemos. Alguien nos va a salvar. Un buen momento para pensar y reflexionar en Millennium. Bien, seguimos charlando con Juan Carlos Blumberg. Primero, Juan Carlos, muchas gracias por venir a los estudios un día domingo. Y Claudio querido, te veo con tantas ganas de seguir charlando estos temas que te apasionan, ¿no? Vos participaste activamente en la fundación en un caso puntual, que fue el caso de no liberar a los asesinos de Axel Blumberg. Sí, y lo seguimos haciendo, porque todos los años los hermanos Díaz, obviamente con la Secretaría de Derechos Humanos que tenemos, que propició la liberación de no sé cuántos presos por el tema del COVID, obviamente presos que tomaron de todos lados, de todo el país, detenidos en todo el país, que aprovecharon esta ola de liberaciones para empezar a pedir cosas. Imagínate esto en el crimen y secuestro de Axel. Pero a mí me gustaría aprovechar a Juan Carlos, porque realmente es una persona que admiro, y más allá del aprecio personal que le tengo, y me gustaría preguntarle a Juan Carlos, si vos tuvieras que hacer un pequeño resumen, Juan Carlos,
de la lucha y el trabajo que vos emprendiste desde la noche del 17 de marzo de 2004, cuando te avisaron que Axel había sido secuestrado, hasta hoy. Algo que empezó como una lucha personal, primero por la liberación de Axel, y después, bueno, vos la llevaste a nivel nacional. Creo que todos fuimos Juan Carlos Blumberg a partir de en algún momento de nuestras vidas. Bueno, yo creo que, digamos, a veces Dios nos pone en cierto lugar que tenemos que asumir y, bueno, cumplir esa misión. Yo lo tomé como eso. Y, bueno, uno miró, el primer trabajo que hicimos fue el trabajo en cárceles, que la gente pensando que tienen que aprender a trabajar, y con eso logramos talleres, me acuerdo en la cárcel del Cesa, talleres de recarga de cartuchos de computadora, talleres de panadería, de confección. Perdóname que te interrumpa, Juan Carlos, para que la gente se sitúe de lo que pasaba en el año 2004 en la Argentina, ¿no? ¿Cuántos secuestros había por día? Había por día, eran alrededor, llegó hasta 260 secuestros por mes. ¿Cuántos? 260 por mes. O sea que era realmente... De eso, ¿no? 10 por día. Casi es terrible, ¿no? Y yo estuve acompañando a muchísimos secuestrados, me acuerdo de el chico Ramaro, me acuerdo que el padre tenía las lanchas del Tigre, y acompañando, estando constantemente con la familia, cómo había una mexicaneada que se quedaron con la plata del primer pago del secuestro. Me acuerdo cuando el chico quedó liberado, acompañando a los padres. El chico, lo primero que me dice, era por leyes que habíamos conseguido, dice que no lo reconozca ni nada porque quedamos 50 años adentro. O sea que cuando dicen que los presos, los delincuentes no saben el Código Penal, saben bien, digamos, las penas que pueden tener. Y eso hasta antes de las famosas leyes Bloomberg no existía. No existía, claro, nosotros logramos muchas leyes. Recordemos esas leyes. Sí, son vigentes, claro. Un individuo de esto que secuestra y mata puede quedar 50 años adentro. Bueno, me acuerdo acompañando a la familia Nine, que estuvimos también en la casa de ella, prácticamente fueron como 15 días viviendo ahí, acompañando a la familia. Entonces, y así muchísimos secuestros que uno acompañó a las familias. Bueno, después luchar en el Congreso para tratar de conseguir cambio de leyes, las leyes que eran las que tienen otros países del mundo, no es nada de otro lado. Yo me acuerdo trabajando como uno estaba acostumbrado, yo hice una planilla y puse, bueno, si secuestran y matan, ¿qué hacen, por ejemplo, en Estados Unidos? Ahí depende del Estado. Y así de cada país. Y yo hice toda una lista para cada tipo de delito, y me acuerdo cuando fuimos a hablar con la legislación penal, que eran... los tipos aparecían a las 11 de la mañana, la reunión era a las 9, venían los asesores que no entendían nada, que eran todos familiares, pagos. Entonces yo ahí obligué que llegamos a poner las cámaras. Entonces cuando estaban las cámaras, los tipos llegaban todos puntuales, y me acuerdo cuando yo les dije, pero dígame, ustedes tienen la biblioteca del Congreso acá, y no fueron a ver ni la biblioteca que hacen en las leyes en otros países. Y bueno, se lograron leyes. Me acuerdo, para mí una de las cosas fundamentales fue el juicio por jurado que nosotros logramos en Córdoba. En Córdoba, realmente con el apoyo, yo me acuerdo... ¿Funciona el juicio por jurados? ¿Cómo? ¿Funciona el juicio por jurado? Sí, funciona, y hoy funciona en muchas provincias, digamos, no solo en Córdoba, sino está vigente en la provincia de Buenos Aires, y en otras provincias ya está vigente. Yo creo que eso es fundamental, que los ciudadanos den su veredicto. Eso es clave, que no quede en manos de un juez. Usted fíjese, me acuerdo cuando acompañé a ese médico que había matado a un delincuente acá en San Martín. Al médico Cataldo. Sí, bueno, me acuerdo bien. Los ciudadanos lo dejaron libre. Me acuerdo ese carnicero también, que chocó en Zárate. Y me acuerdo bien al otro señor ese que mató a la mujer, el individuo, los ciudadanos lo dejaron condenado. O sea que yo me acuerdo bien, inclusive con un fiscal que vino muy canchero en Córdoba, que el tipo por una coima había sacado a alguien de la cárcel. Y bueno, va a un juicio a él. ¿Y qué le dieron los ciudadanos? Le dieron al fiscal 4 años de cana, preso 4 años. O sea que muchas cosas no salen.
Yo creo que es fundamental que Es eso muy se extienda importante, a todo el país, porque eso lo contempla nuestra Constitución. Ahora tendría que tener como objetivo en la ciudad de Buenos Aires, Bueno, que el estamos caso- trabajando para eso, ¿no? El caso Chocobar, Claro. lo hemos hablado varias veces. Si hubiera Claro. sido en la provincia de Buenos Aires, hubiera Ese salido ese absuelto. hombre estaría absuelto, ¿entiendes? Entonces yo creo que eso es lo que de alguna manera hay que seguir luchando. Y él cuando me preguntaba, mire, yo me acuerdo haber participado y estado con las policías del mundo, hice el curso de la Academia de Policía de Nueva York, aprendí muchas cosas, digamos que uno tiene idea cómo actúan en otros lugares del mundo, ¿no? Con la policía de Suiza, de Alemania, de Francia, de España. Y vos, te hago una pregunta, cuando sucedió lo de Axel en el 2004, aparte de estos 260 secuestros por mes, ¿cómo estaba la justicia federal? ¿Estaba preparada para los secuestros? No, era un desastre. Yo pienso que si yo hubiese usado como sentido común, yo quizá hubiese salvado la vida de Axel, porque yo hacía caso lo que decía el fiscal Sica, que era un desastre, lo mismo la policía, que no estaba preparada. La policía era un desastre, porque estaban constantemente 24 horas conmigo, digamos, dándome una ayuda. Además, en lugar de una ayuda, yo hubiese actuado de otra manera, ¿entiendes? No hubiese esperado lo que ellos me decían que había que esperar. Y bueno, de esa manera yo actuaba después ayudando a los otros familiares que tenían familia secuestrada, ¿no? Entonces uno aprendió mucho. Yo me acuerdo cuando una vez vinieron de un programa de la televisión de Japón y vinieron a hacerme un reportaje, que fue uno de los, realmente fueron dos para mí los más exigentes, eso y la BBC de Londres. Y lo del Japón, yo la primera pregunta que le digo a lo del Japón, le digo, dígame, y en Japón, si a una persona la secuestran y lo matan, ¿qué le hacen cuando agarran? Los matamos, dicen, directamente, los matan. Entonces estamos hablando de un país que recibió 3 bombas atómicas, un país civilizado, fíjese. Bueno, acá había una orden bajo cuerda, porque si no puede ser que sea tantos secuestros y después baja. Había una orden bajo cuerda que a los secuestradores... Lo que pasa que el cambio de ley le sirvió. Después, cuando se instruyó a la policía para que actúen en los secuestros, como por ejemplo usted tiene en Alemania, no hay forma de pagar por más que lo secuestren, porque la gente no puede sacar dinero del banco para hacer eso. Hay forma de poder, digamos, contemplar situaciones y ver cómo se actúa en otros lugares. O sea, eso es lo fundamental. A veces hay muchas cosas que no hay que inventar, hay que copiar. Claro. Copiar bien. Qué increíble que vos, esto que decís, ¿no? Porque yo que te conozco y lo hemos hablado tantas veces, vos tuviste que dijiste recién, yo hubiera actuado con sentido común y hoy Axel a lo mejor estaría vivo, ¿no? Entonces, y vos, gracias a tu experiencia personal, pudiste ayudar a tantas familias, ¿no es cierto? Por supuesto. Es fundamental. Yo me acuerdo bien cuando fueron eso de lo de Ramaro, que estaban en la casa y me llaman a mí, porque si había alguna mexicanidad se habían guardado la plata a otros. Entonces yo le dije, mire, ¿sabe qué? Ustedes lárguenlo ya, porque ustedes van a tener doble crimen, porque el padre está ya grave, el padre está con un ataque al corazón y en cualquier momento muere, y ustedes van a tener otra culpabilidad adicional. Y a ese día a la noche lo largaron, lo pagaron y lo largaron. Bueno, Juan Carlos, el tiempo pasa rápido en la radio. Desde ya te agradecemos realmente muchísimo. fue una alegría y los admiro porque ustedes están haciendo un gran trabajo de difusión y un gran trabajo de abrir la conciencia de la gente y que la gente se preocupe por los problemas que tenemos, como en este caso que estaban hablando del sur, con estos delincuentes mapuches que no son mapuches, son delincuentes, y que el Estado no hace nada por todo esto. Así que todo lo que ustedes hacen realmente es muy valioso. Claudio Sarrasvos. Bueno, gracias por haber venido, Juan Carlos. No, gracias a usted. Y gracias por dejarme colaborar en tantos casos que nos llegan a la Fundación y te agradezco muchísimo. Muy bien, bueno, Claudio, nos vamos. Nos veremos, si Dios quiere, próximo domingo a las 5 de la tarde. Estaremos nuevamente aquí. Alguien nos va a salvar por Milenio. Chao.